El profesor Antonio Escotado es uno de los más polémicos estudiosos del fenómeno de la droga en nuestro país y autor de libros como Realidad y Sustancia, Historia General de las Drogas y el libro de los venenos. Buenas noches, profesor Escotado. La misma pregunta, ¿a favor o en contra? ¿O simplemente la tolerancia? No, yo lamento, es que me preocupa mucho que se legalicen las drogas porque es como si se legalizase la escritura o la pintura o el uso del tiempo. Yo lo que creo es que en este caso se debe estudiar una derogación de la prohibición. El Estado puede prohibir o puede desprohibir, pero no creo que se le pueda conferir a las instituciones públicas derecho a legalizar esto. Esto no es legalizable, esto es un derecho natural, consustancial al ser humano. Cuando hablamos de derecho a legalizar, utilizamos la palabra como queramos, nos estamos refiriendo a la venta también, no solo al consumo. Por supuesto, hay que derogar la prohibición. A los que han contestado, ¿eh? Bueno, hay que derogar la prohibición y situarnos en la posición que teníamos antes del Real Decreto de 1923 que suscribimos en virtud de haber suscrito previamente los dos convenios de La Haya. Señor Escotado, ¿qué le ha parecido a usted la disquisición política del tema? Yo diría que lamentable. Pues de las pocas cosas que deberían hurtarse al electoralismo son aquellas que afectan a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos y probablemente de nuestros nietos. A mí, sinceramente, me escandaliza mucho que cuando, sin discusión alguna, 1 de cada 2 jóvenes, o un punto más que 1, conocen el hachís y lo toman regular o ocasionalmente, todavía estemos discutiendo si es cuestión de legalizar o no legalizar. La alternativa para nuestros hijos es consumir un producto estigmatizado, terriblemente impuro, cortado normalmente con estiércol, con goma arábiga, con clara de huevo, con leche condensada y con demás productos que para nada han sido pensados para ser fumados. O que tengan un acceso sensato y racional a un medio de cambiar su forma de sentir el mundo, su forma de entenderse a sí mismos y entender a los demás. Es claro que desde hace al menos 2 décadas, en España fumar hachís o marihuana forma parte de lo que los antropólogos llaman un rito de pasaje, es decir, una manera de iniciarse a la madurez. Si nosotros demonizamos ese rito de pasaje y de paso corrompemos hasta niveles infinitos la mercancía que van a consumir, no hacemos nada bueno por ellos. Pero es que pasa otra cosa. En estos últimos 20 años, ¿dónde están esos señores que hay que curar? ¿Dónde están esos adictos al chocolate que desesperadamente piden ayuda? ¿Dónde? Si acaso se puede encontrar un sujeto de estos, se podrán encontrar inmediatamente 100.000 que lo consumen ocasional o regularmente, sin el más mínimo problema. Por eso mismo la Organización Mundial de la Salud lo tiene clasificado como sustancia de bajo peligro. Y por eso mismo a lo largo de la historia universal nunca ha planteado ningún problema. La razón de que se metiese el hachís en las leyes contra drogas fue un problema particular colonialista que tuvo Inglaterra con Egipto en los años 20 y que le llevó en los años 30 a pedir que se incluyese en las listas en un momento donde las drogas todavía no estaban prohibidas, sino simplemente controladas. Ahora, con esta delirante guerra a la droga, que es una guerra a la condición humana y una guerra a la historia humana, pues entonces nos hemos llegado a encontrar con la situación que tenemos, pero 1 de cada 2 jóvenes toma hachís. ¿Qué queremos? ¿Que lo tomen en las condiciones actuales o que sea quizás un poco mejor el producto y sobre todo, ustedes que hablan de información, ¿qué hacen por la información? Es decir, ¿dónde están sus libros de información? Estamos con los chinos heroinómanos, de momento. No son heroinómanos, es el opio, por ejemplo. No, pero lo que puede hacer, por supuesto, a los 30 años de tener legalizado el opio en China, a los 30 años de legalizarlo, hay 2 millones de chinos, sobre 500, que toman todos los días opio. Si usted se informase, pues, por ejemplo, este dato le sorprendería en cuanto a su idea de que basta legalizar o basta despenalizar para que se produzca un tremendo incremento en la demanda. Fíjese usted qué ha pasado con el Playboy o con el Penthouse. Cuando estaba Franco y las ideas que ustedes más o menos defienden en materia de moralidad, sexualidad, obscenidad, ¿qué pasaba entonces con el Playboy y el Penthouse? Que la gente se iba hasta Francia a comprarlo. Cuando vino el gobierno Suárez y aquello se legalizó, es verdad, abrieron sucursales aquí, las 2 revistas, y vendieron durante 1 año o 2 muchísimo. ¿Ahora qué son? Negocios semiruinosos. Las drogas, lo único que pasa
es que si se prohíben, se rodean de mitología y sobre todo se cargan a las otras. Es el tema de la pieza sobrecargada en ajedrez. Nuestra pieza sobrecargada actual es el alcohol. La gente está tomando alcohol para lo que uno tomaría hachís, otro tomaría cocaína, otro tomaría heroína, otro tomaría LSD, pero como el alcohol es lo fácil y sobre todo lo barato, la gente se está atiborrando de alcohol. El alcohol es claramente neurotóxico, teratogénico, es decir, provoca alteraciones de los fetos. Además crea episodios de malignidad familiar, la mayor parte de los accidentes laborales y sin embargo, vamos a ser tan cobardes que el asunto es un problema, que el asunto es un drama. Pero usted no se da cuenta que los dramas y los problemas siempre tienen un pasado. Si usted dijese, hombre, es que las drogas siempre han sido problema, como usted las siente ahora, es una cosa de la calle, pero si es que esto ha venido con la prohibición. Lamentablemente, esto ha venido con la prohibición. Perdóneme usted. La razón para iniciar estudios sobre si se prohibirían drogas en los Estados Unidos en 1912 calculó que había unas 200.000 personas que vendidos libremente, le digo no ya en farmacia, vendidos al kilo por correo. O sea, podía usted comprar 5 kilos de heroína y metérselos en su nevera por un precio equivalente al que ahora serían unas 1.750 pesetas. Kilos de heroína pura. Ellos llegaron a la conclusión de que tenían 200.000 personas que usaban regularmente opio, cocaína, heroína, estas tres drogas, y morfina. Un momento, no. Ahora, después de la prohibición, se calcula que los usuarios de estas drogas no son 200.000, sino que pueden ser 1000 veces más. Pero espere, en aquella época ni uno solo cometía un delito, ni era discriminado por el hecho de usarlo. Y ahora prácticamente todos los que las usan son discriminados por el hecho de usarlo, cometen delitos y además están obligados a frecuentar ambientes delictivos. Que hasta que se instauró la prohibición, primero en América, luego ya se fue internacionalizando y luego ya nosotros la asumimos, desde luego después de morir Franco, porque Franco es un hombre que conocía la morfina por su época de militar y le resultaba inconcebible que aquello fuese un demonio y un peligro. Entonces España incluso se negó a ratificar convenios internacionales. Hasta que murió Franco nosotros no tuvimos el demonio de la heroína. Nuestros heroinómanos eran gentes integradas, por ejemplo militares, señoras de militares, farmacéuticos, médicos. O sea, era el tipo de yonki anterior a la prohibición que se llamaba el yonki blanco. Luego, una vez que nosotros asumimos la prohibición, a finales de los años 70, nos duró 15 o 20 años el rollo satanístico del caballo. Ahora el caballo vuelve a tomarse, pero lo toman las personas integradas y, por tanto, sin alertar a los medios de información, sin producir sensacionalismo. Digamos que históricamente la referencia más próxima que podemos conectar, de manera que liguemos caballo con triunfadores en vez de caballo con perdedores, puede ser el movimiento grunge de música, el de Seattle, donde aparte del neurótico Kurt Cobain que se pega el tiro y todo esto, los demás siguen tomando caballo, que voy a decir yo, Pearl Jam o otros grupos por el estilo, y toman caballo como expresión de bienestar y no como expresión de malestar, pero son otras costumbres, son otros modos de empleo. Entonces, digamos que en el año 2000, o en el año 2001, donde estamos ahora, el caballo ya no representa la sociología del malestar. El caballo sigue representando eso en unos pocos poblados, que pueden ser pues, el 0,01% de la población española, pero los demás que toman caballo ya son personas integradas. Muchos de ellos llevan 20 o 30 años tomando caballo y se organizan lo mejor posible. Algunos son efectivamente dependientes, otros no. Es otro uso.